esta no es la última reunión. Ni el borrador del decreto ley se va a aprobar la semana que viene, como algunos van diciendo por ahí. Esta es una reunión más. La última no sé cuándo se va a producir. La última se producirá cuando tengamos de alguna forma lo suficientemente trabajado el borrador, lo que ahora es un borrador del decreto ley, que será texto cuando podamos llevarlo al Consejo de Gobierno. Que la idea era poderlo llevar en febrero, pero a raíz de las reuniones que hemos tenido con los ayuntamientos, a los cuales ya se le ha dado un texto de borrador, queda trabajo. Esperemos que en 2 semanas podamos ya tener un borrador con las aportaciones de los ayuntamientos para después pasar a los colectivos, y una vez que los colectivos nos hagan sus aportaciones y tengamos un texto que veamos que se ajusta a los problemas que ustedes nos presenten, sí se pueda elevar al Consejo de Gobierno. Por lo tanto, ni esta es la última reunión. Hay 3 reuniones ya convocadas o que se van a convocar. No sé si se habrá convocado hoy o estarán a punto de convocar. Una para el 9 de, creo que era el 9 de febrero, con la gente que ha participado en el taller, y después otra. La idea es que para el 9 ya se pueda distribuir entre los vecinos lo que es ese texto de borrador con las aportaciones de los distintos ayuntamientos, que evidentemente son necesarias recoger, y ya a partir de ahí, en otras 2 reuniones posteriores que habrán después del 9. Alcaldesa, por aquí si quieres. Vale. Otras 2 reuniones posteriores que habrán, el 15 y el 16 de febrero, que recordar, para seguir avanzando y bueno, y ya mantener ese feedback, ese retorno de las aportaciones, como se ha hecho hasta el momento, porque los correos electrónicos, sobre ese texto de hoy. Lo que hay es de alguna forma explicar un avance, ¿no? Explicar qué ha pasado desde la última reunión a la reunión de hoy. Por lo tanto, ni es la última reunión, ni el borrador del decreto de ley se va a aprobar, como algunos plantean, o me han llegado, no digo que ninguno de ustedes lo haya dicho, pero que me ha llegado, que existe el miedo de que, oye, que ya se va a aprobar la semana que viene o dentro de 2 semanas, y esta es la última reunión, y a ver qué va a pasar. A mí me dicen eso y también me asusto bastante, ¿no? Si estuviese en la situación de ustedes. Por lo tanto, eso no va a suceder así. Nosotros seguiremos trabajando. Hace aproximadamente 11 meses que tuvimos la primera reunión, fue en el mes de febrero, hace 11 meses, y seguimos trabajando con ese asunto, ¿no? Y ahora viene, evidentemente, a medida que ya nos vamos acercando a esa propuesta de texto definitivo, pues ya los detalles son cada vez más importantes que antes, ¿no? Es decir, hemos ido aproximando el problema y ya estamos en una situación donde, oye, ya se trata de que esto se va a convertir en un texto de aplicación y por lo tanto tiene que estar bien, ¿no? Cada uno no sienta que se queda fuera de ese texto. Por lo tanto, hoy es esa primera aproximación a ese documento con idea de que se pueda, era la idea que se aprobara en febrero, pero si no se aprueba en febrero porque no hay acuerdo, se aprobará en marzo, pero lo que no haremos es dejar de trabajar para tener ese texto, ¿no? Seguiremos trabajando hasta que se tenga el texto definitivo como hemos hecho, ¿no? A pesar de, bueno, pues de que no es un trabajo sencillo, por lo tanto se va a seguir trabajando y se llevará o se hará ese decreto ley, el borrador, que ahora es un borrador que vaya por su 4ª versión, pasará a ser un texto definitivo cuando tengamos un acuerdo lo suficientemente amplio. Por lo tanto, eso sí quería de alguna forma matizarlo al principio. En la reunión de hoy, después de las últimas reuniones que hemos tenido, han habido trabajos con los equipos técnicos en distintos formatos, no el de los talleres de la primera parte del año, sino en otros formatos más reducidos. Y bueno, en este caso de la Consejería de Transición Ecológica, pues nuevamente se viene a hacer ese balance, no a tomar decisiones, porque hoy no se toman decisiones, sino para recoger las aportaciones que siempre ustedes nos hacen, las inquietudes, poder contestar a las preguntas que tengamos respuestas, y a las preguntas que no tengamos respuesta, no inventar respuestas, sino trasladarnos a las próximas reuniones, que insisto, se seguirán celebrando y que, bueno, pues tendremos oportunidad de seguir analizando. Ya, bueno, pues una vez que a ustedes ya se les aporte con esas aportaciones de los ayuntamientos,
ese borrador con anexo, de manera que sea el borrador del conjunto de las administraciones, ¿no? O sea, que las administraciones no tengamos un texto que digamos ya se lo podemos pasar a la participación pública para que hagan sus aportaciones, pues en ese momento pasaremos ese borrador que sea lo suficientemente consensuado y sobre todo para trabajar de manera más cómoda. En esta reunión de hoy la idea es que por parte se haga una presentación de los trabajos tanto de GESPLAN como de GESTUR, de los trabajos que a cada uno les ha correspondido desde el punto de vista técnico, y es plasmar lo que se entiende que es la propuesta que está sobre la mesa para cambiar las parcelas que están bajo el volcán. Hay un tratamiento especial para la zona del Pampillo, pero para el resto cambiar las parcelas que están sobre el volcán sobre otras parcelas, y siempre manteniendo la premisa que se ha dicho, que no se produzca ningún tipo de disminución de lo que se entiende como el valor patrimonial, ¿no? Es decir, que lo que tenían antes de la erupción sea lo mismo que lo que van a tener una vez que se proceda a la reparcelación. Ese principio se mantiene. Y además, ahora se introduce la otra matriz, que es evidentemente que no todo el mundo está en la misma situación, ¿no? Y por lo tanto ya han empezado a vislumbrarse las distintas casuísticas que hay, ¿no? Hay gente que tenía a lo mejor un terreno que ni tenía edificación porque no podían construir, pero que ni tan siquiera no tenían cultivado, es decir, un erial, es decir, un terreno abandonado. Hay otros que tenían en su terreno pues su casa y una finca en producción agrícola, dada de alta como explotación. Hay otros que era una huerta familiar, que era su casita y su huerta familiar. Es decir, empiezan a aparecer todas las variables que ya teníamos que empezar a aparecer y que teníamos predetectadas, pero ya empezamos a ir poniendo soluciones a cada una de esas casuísticas, ¿no? Es decir, cuál va a ser el efecto, de manera que al final, insisto, hay una premisa que se tiene que respetar, y es que no se produzca ninguna pérdida de valor patrimonial entre lo que tenían antes y lo que de alguna forma debe de ser la permuta, ¿no? O sea, que no se produzca, que tampoco haya un beneficio, es decir, ni pérdida ni beneficio, sino que ojalá pudiesen tener lo mismo que tenían antes del volcán. Eso es imposible, pero por lo menos desde el punto de vista de lo que siempre hemos dicho, mantener la superficie construida que tenían, ¿no? Ahí es verdad que existen debates, bueno, ¿y qué pasa con aquellas personas que tenían la vivienda legalizada, que hizo su esfuerzo para obtener su proyecto, su licencia, etcétera, y aquel que ni sacó licencia, sino directamente construyó sobre un suelo rústico que no podía construir y la tenía en situación de no legalidad? Eso también hay que analizar a ver qué se hace en cada uno de esos casos. Pero la verdad es que en realidad antes de que empezase la erupción, que hay que mantener. Y sobre todo también que al final lo que se le entregue es un terreno para que automáticamente pueda empezar a edificar, a plantar o a construir, ¿no? Que no tenga que estar haciendo urbanizaciones, calles, etcétera, sino que ya se le dé algo que directamente se pueda materializar. También vamos a dar algunos datos que yo creo que es importante sobre los efectos que está teniendo el decreto ley que permite construir en determinados tipos de suelos rústicos, ¿no? Ese el decreto que se aprobó el año pasado, que ha tenido distintas modificaciones, que hay que volver a repetir que esas familias, esas personas, ahora después dirán cuáles son los números, también van a tener derecho a lo que se propone en el borrador de decreto ley. Esa es otra duda que siempre ha surgido. ¿Y esas personas ya no tienen derecho? No, también tienen derecho, no han perdido ningún tipo de derecho. Vamos a ver algunos datos sobre el comportamiento del terreno, ¿no? Es decir, hace un año teníamos mucha incertidumbre sobre cómo se estaba comportando el terreno que estaba sepultado por la lava. Hoy en día, esas incógnitas, esas incertidumbres, después, en junio, terminaremos los estudios científicos, porque tiene que pasar 12 meses, porque se ha visto y se ha comprobado cómo los diferentes meses, las distintas situaciones climatológicas tienen consecuencias o afectan al comportamiento del terreno, por lo tanto hay que esperar que pasen esos 12 meses, pero ya se ha conseguido desarrollar modelos matemáticos
donde introduciendo datos de cómo está el terreno y se mide con los datos que se comprueban en el terreno, lo que se llama de forma empírica, es decir, los científicos en el terreno miden los datos, pues se ha conseguido hacer fórmulas matemáticas que nos den un grado que se llama de correlación, es decir, yo pongo mis datos en la fórmula matemática, me dice que el terreno tiene que comportarse así, compruebo en la realidad y veo que hay una coincidencia del 90%, es decir, ya somos capaces de poder pronosticar cómo se puede comportar el terreno con un 90% de acierto, ¿no? Para que realmente sea fiable, tenemos que llegar al 97%, pero se está cerca, ¿no? Pero tenemos algunos datos que son relevantes. El terreno está condicionado por 3 parámetros: temperatura, es decir, cómo se va enfriando; fragilidad, es decir, hacer un terreno nuevo que se va enfriando, hay zonas que tienen riesgo de que puedan colapsar, de que el terreno se pueda romper; y gases, ¿no? Continuamente se vienen produciendo emisión de gases difusos, muy concentrados ahora, como todos saben, en la zona de Puerto Nao, de La Bombilla, pero eso no quita para que en el resto también se producen este tipo de emisiones. Por eso esos son los 3 parámetros que condicionan mucho los usos que se pueden dar del terreno. Ya se van poniendo soluciones a todos los problemas. Hace 11 meses planteamos que lo último que se hablaba era de la protección. Ya empezamos a poner la variable de protección a medida que el resto de problemas se van resolviendo. Pero hasta que no estén resueltos todos los problemas, la protección de alguna forma no va a ser la que se tenga que marcar, o lo que es lo mismo. La protección no va a condicionar las otras soluciones, ¿no? Pero hace 11 meses, durante 11 meses no hemos hablado. Ya llega un momento donde hay que empezar, porque estamos ya escribiendo negro sobre blanco este tipo de borradores de qué se puede proteger, ¿no? Pues también veremos algunos análisis al respecto. Explicarán también cómo se pretende gestionar el decreto ley, que es pues mediante ese consorcio, ¿no? Un consorcio, bueno, pues que se encargue de esa gestión, que se encargue de todas las operaciones que tenga que hacer. Y sobre todo también terminar de alguna forma no se trata de repetir lo que ya hemos dicho en las otras sesiones. La solución evidentemente sigue siendo compleja, porque evidentemente si fuese sencilla ya la tendríamos, ojalá hubiésemos podido tener las soluciones, pero sí es verdad que en el decreto ley a día de hoy hay que analizar, pero tenemos un problema, y es que en el decreto ley, para que sea inmediato, se tiene que ceñir exclusivamente a lo que es reconstruir o recuperar lo que perdió, ¿no? Que es la gran respuesta a los afectados. Pero es verdad que hasta las administraciones públicas, tanto ayuntamientos, cabildos como Gobierno de Canarias, nos interesa el poder dotar al valle de otro tipo de oportunidades de infraestructuras que a día de hoy es difícil que puedan tener cabida en el decreto ley, porque necesitan lo que se llama una evaluación ambiental estratégica. Todo lo que sea recuperar, reconstruir y que ustedes vuelvan a tener una parcela, un terreno, un solar donde puedan rehacer lo que tenía, eso en principio no hay problema para hacer esos decretos ley. Pero por ejemplo, hacer nuevo suelo para hacer nuevos usos turísticos o centros públicos o cosas que no estaban antes pero que sabemos que se necesitan para mejorar las condiciones de vida, eso tendrá que ser en una fórmula que necesita una evaluación ambiental. Sabemos que si hablamos por los datos que hay, de que hay unas 2.000 viviendas, pueden haber cada vivienda entre 2 o 3 personas, por lo tanto afectados, ¿no? O sea, padre, madre, hijo, hija, nieto, abuelo, hablamos de unas 7.000 personas. Poner de acuerdo a 7.000 personas es imposible. Es decir, es imposible que lo que se haga tenga el acuerdo de las 7.000 personas, ¿no? El 100%. Pero eso no quita para que se busque, pues, cuando se pasen, una vez que tengamos esos textos de los ayuntamientos
a los representantes de los colectivos y después por medio veamos cómo canalizar esas aportaciones vía ayuntamientos, vía cabildo, directamente al Gobierno de Canarias para ese texto normativo, para ese decreto ley, que tenga que tener un acuerdo mayoritario como para que realmente funcione, pero siempre puede haber alguien que no esté de acuerdo y lo pueda recurrir. Eso es legítimo, ¿no? Cualquiera puede recurrir cualquier cosa que se apruebe. Y por lo tanto tendríamos que hacer estamos trabajando el borrador del decreto ley de manera que sea lo suficientemente fuerte para que si hay un recurso no nos pare todo, ¿no? Porque lo peor que nos puede pasar es que se interponga un recurso. El recurso, pues evidentemente nosotros no somos quienes decidimos, ahí hablarían los jueces, como no puede ser de otra forma, y pueden parar, ¿no? Es decir, aquí no es la primera vez que instrumentos de ordenación, por ejemplo, tenemos en el municipio de Los Llanos, ¿no? Por un tema distinto, oye, se suspende un plan general y hay que empezar atrás, ¿no? Oye, pues eso puede suceder en cualquier, y digo aquí como ha sucedido en otros municipios de Canarias, ¿no? Y con qué otro tipo de instrumentos. Se pone un recurso, se suspende y lo que se quería conseguir de alguna forma se queda para atrás, ¿no? Por lo tanto, eso es algo que también se está puliendo bastante. Y el principal riesgo es eso, la evaluación ambiental estratégica, ¿no? Cualquier documento necesita hacer una evaluación ambiental estratégica, que es tiempo que se necesita para la exposición pública, no es algo sencillo, ¿no? Estamos haciendo un decreto ley porque entendemos el servicio jurídico que si se ciñe exclusivamente a recuperar, reconstruir aquello que actualmente ha sido afectado por la lava, pues evidentemente no es necesaria esa evaluación ambiental estratégica y automáticamente sería de aplicación, ¿no? De la misma forma que también se está analizando, y lo que sí dije antes, las casuísticas y las situaciones particulares, pues no tendrán el mismo tratamiento aquellas viviendas que están al borde de la colada, ¿vale?, que aquellas que están enterradas, que aquellas que están dentro del perímetro más exterior de la colada. Si cogemos el perímetro exterior de la colada, hay viviendas dentro que no les ha pasado nada, que están intactas, ¿no? Son las menos, por desgracia, ¿no? Pues ese tipo de viviendas tendrán un tratamiento distinto, ¿no? Porque aquellas viviendas que están en el perímetro de la colada, con su terreno, pues es más fácil que puedan mantenerse ahí que aquellas viviendas que estando dentro de las coladas tienen 30 metros de lavas encima, ¿no? Por lo tanto, son casuísticas especiales, y en la idea de evitar el desarraigo, pues evidentemente van a tener tratamientos especiales. Recientemente también ha surgido la posibilidad de que, hay personas, de esas 298 familias que están en una vivienda provisional, que nos han planteado la posibilidad, bien vía ayuntamiento, bien directamente al gobierno, bien directamente a los trabajadores sociales, que estarían interesados en poderse quedar con esa vivienda provisional, totalmente respetable, ¿no? Que no quieren de alguna forma participar en esto, que ya tienen una solución, que están conformes, por los motivos que sea, que no entramos a analizar. Por lo tanto, se abre otra posibilidad que no estaba abierta en julio, cuando tuvimos aquí la reunión para presentar el modelo territorial, de personas afectadas que lo que quieren no es otro solar, otro terreno, lo que quieren es cambiar lo que tenían con la vivienda. Eso también se está estudiando. De la misma forma que hay bolsas de suelo público a día de hoy en los 3 municipios, donde se está haciendo un trabajo entre Gestur, yo no sé si, y los ayuntamientos para aflorar todas esas bolsas de suelos públicos, donde ya se podría construir, pero evidentemente con otras tipologías, que hay afectados que estarían interesados en poder tener una vivienda en uno de esos suelos públicos, es decir, en uno de los edificios que se construya, poder tener una vivienda. Pues también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por lo tanto, el borrador del decreto ley, que ayer se ha trasladado a los ayuntamientos para empezar a trabajar con ellos con propuestas concretas de modificación de artículos y artículos nuevos y cosas que hayan quedado fuera que hay que incluir, o cosas que están que entienden que hay que quitar, incluye también, hay que incluir estas variables, ¿no? Es decir, no solo lo que dije antes,
que una persona que tiene una vivienda. En el caso más dramático, ¿no? Que está enterrada debajo de la lava y que tiene una altura importante, que no puede aprovechar, darle otro solar, sino nos encontramos con estas dos casuísticas nuevas que también se van a introducir como una posibilidad a la hora de elegir, porque queremos que se nos cambie el terreno para poder construir en condiciones de seguridad, ¿no? Que era esto, es decir, gente que tiene la vivienda provisional que le gustaría tenerla, hay otros que no, hay otros que sí, y gente que estarían dispuestos a ir a algunos de los edificios que se puedan construir en suelos públicos, ¿no? Que son más rápidos de poder edificar. Por lo tanto, de eso también daremos algunos datos en el día de hoy. Y después, pues evidentemente, abrir el turno de preguntas, de ruegos, de inquietudes. Insisto, lo que tengamos respuestas podremos dar respuestas, lo que no tengamos respuestas pues haremos para las siguientes reuniones. Porque vuelvo a repetir, ni esta es la última reunión, ni el decreto se va a aprobar, como algunos dicen, o me ha llegado, no sé si lo dicen, pero me ha llegado que algunos dicen, porque nadie me lo ha dicho a mí directamente, de los afectados, por eso digo, quiero decir que me ha llegado que algunos dicen que se va a aprobar la semana que viene, o dentro de 2 semanas, o ya de forma inmediata. Eso no se va a producir, por otras cosas soy yo el que lo tiene que elevar al Consejo de Gobierno. No. En fin, yo tengo muchos defectos, enormes defectos, pero lo que nunca he dejado de reunirme con ustedes, ¿no? Y, en fin, he dado bofetones que uno encaja, y seguiremos teniendo esas reuniones porque es la única forma de poder avanzar, ¿no? Y seguiremos trabajando de manera intensa. Y a medida que se va avanzando, pues el nivel de participación va aumentando. Pero claro, el documento tiene que ser un documento lo suficientemente trabajado, que a día de hoy tiene incógnitas que tenemos que resolver para que ustedes cuando eso no digan, pues esto no sirve para nada, sino digo, mira, sí, eso está bien, pero hay que hacer estas correcciones. Con lo cual, el planteamiento distinto que se producirá en las próximas semanas la remisión de ese texto a los colectivos. Por lo tanto, no es la última reunión, seguiremos teniendo reuniones, y en esas reuniones, como pronto, el 9 y creo que era el 15 y 16 de febrero, seguiremos hablando y ya la idea es que pueda ser con un texto definitivo, que insisto, no se llevará al Consejo de Gobierno si no tiene un consenso por parte de las administraciones locales, es decir, Cabildo y los 3 ayuntamientos afectados, que se sientan cómodos con ese decreto ley, que resuelve sus problemas dentro de lo que jurídicamente analicemos. Hay dudas jurídicas todavía sobre algunos aspectos, sobre por qué no se puede incluir una cosa como esta mañana nos trasladó la propia alcaldesa de Los Llanos, ¿no? Pues hay que analizarla, ¿no? Para ver si realmente hay problemas jurídicos o no, y si lo hay o no, que estemos todos convencidos, no porque yo lo diga que no soy jurista, o porque le diga que sino que aparezca un informe jurídico que negro sobre blanco diga si es posible o no es posible, que además no servirá para después para posibles defensas de ese decreto ley. Y después, evidentemente, hasta que no tengamos un consenso amplio, un acuerdo amplio por parte de los afectados, porque, en fin, hacer un decreto ley sin más para que después no se pueda aplicar, eso en principio no nos serviría absolutamente para nada.